Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. Estamos en medio de la selva amazónica. Sí, bueno, o selva amazónica o un sitio como un poco mixto, ¿no? Porque tenemos plantas. Es verdad que necesitan agua, otros sí, menos. Tenemos hasta plantas sudafricanas por aquí, Sí. como esa crásula que está pleno de. Ahora hablaremos, porque has entrado las suculentas, que a mí ya sabes que son unas plantas que me encantan, Sí. porque además son muy agradecidas. Primero, 900, 100, 800. A todos los oyentes que tengan alguna pregunta para hacerle a Eduardo Barba sobre cómo tienen las plantas, las han trasplantado y ahora están más pochas, les caen las hojas, este año no han echado flores. 900, 100, 800. Y la semana pasada, acuérdate que estábamos hablando de las raíces y se quedaron algunas plantas fuera todavía con el tema de las raíces. ¿Por qué planta empezamos? Bueno, pues vamos a empezar por las cintas, que bueno, pues todos los oyentes seguro que en casa conocen cuáles son las cintas, porque es la típica planta, como solemos decir muchas veces los jardineros de abuela. Son estas a mí me encantan, plantas, a mí me gustan mucho, Vale. porque a mí es una planta que me da mucha alegría y me recuerda a todas esas personas, miles de abuelas de todo el mundo, muchas veces mujeres, como hemos dicho alguna vez aquí, que la jardinería tiene ese punto, ese rasgo también muy femenino, pues con esta belleza, ¿no? Las cintas, por muy utilizadas, es verdad que tienen estas hojas acintadas, Sí. estrechas. Aquí tenemos una variedad o un cultivar que no es como la más habitual. Esta tiene los bordes blancos Sí. y el centro verde, Sí. que normalmente son al revés, normalmente es a la inversa. Y aquí lo que tenemos es pues una planta que también la hemos metido precisamente para ver la raíz, y lo que vamos a hacer va a ser sacarla. Aquí vas a ver, Ángels, que no tenemos una planta con unas raíces que sean fibrosas, no tenemos una planta con raíces fibrosas como el otro día Sí. vimos alguna, Sí. sino que tiene pues estas raíces engrosadas para hacer esta función de reserva de agua y de nutrientes. Entonces estás viendo cómo las raíces han copado todo el sustrato. Y hay unos engrosamientos muy curiosos que, bueno, pues hacen esa función de reserva, ¿no? Si, bueno, pues... Pero no está muy apretada esta planta. Claro. No tiene demasiada raíz para tan poca maceta. Exacto. Esta planta ahora mismo está en un momento perfecto para trasplantarla. Deberíamos. Sí. Podría quedarse aquí todavía bastante tiempo, podría Sí. estar todavía, pues qué te digo yo, si quisiéramos dejarla un año todavía, podrías perfectamente... No se moriría. No, lo que pasa que irías viendo cómo la tasa de crecimiento a veces se puede ralentizar, a pesar de que la abonáramos. ¿Por qué? Por el agua. Cada vez que regáramos, como tiene mucha raíz, mucho cuerpo, pues Absorbería enseguida. Exacto, el agua se absorbería enseguida. Entonces, ahora mismo es una planta que, bueno, los oyentes se sorprenderían si la hubieran visto hace unos meses. Cuando yo la trasplanté estaba en una maceta de 10 centímetros de diámetro, ahora está en una de 15. Y lo que vamos a hacer va a ser trasplantarla a una que tenga el doble de volumen. Mira, Vale. esta de aquí que tengo en la mano, que Perfecto. pasa de esos 15 centímetros de diámetro a unos 21, más o menos. Y de profundidad también aumenta. Entonces, lo que estás viendo aquí, Ángels, es que le vamos a dar a estas cintas, Claro. a este clorofito, la posibilidad de crecer todavía más, porque va a tener más nutrientes y más agua en este nuevo volumen de maceta. Vale, porque tú el otro día dijiste que las plantas en general se desarrollan más y se desarrollan mejor en macetas más grandes. Eso es, si las dejamos aquí, bueno, pues dentro de nada lo que vamos a conseguir es que una planta se quede más pequeña, ¿no? Se quede como un poco estancada, pero a mayor tamaño de maceta vamos a conseguir que la planta crezca más. Y mira lo que he traído aquí. ¿Qué has He traído traído aquí? el Ficus Amstel King. Aquí tenemos en la maceta, esta maceta es una maceta del 13, Es más o menos. muy pequeñita. Es muy pequeñita, 13 centímetros de diámetro. Sí. Es como un huevo y medio a lo ancho. Bueno, va, un par de pelotas de tenis. Un par de pelotas de tenis. Bueno, pues aquí lo que estás viendo es como estos esquejes que yo traje de casa, yo los Sí. enraicé en agua y, bueno, pues enraizaron súper bien. Fíjate cómo está el cepellón lleno de raíces. Sí. Prácticamente yo aprieto y es todo un... Todo raíz. Exacto, un pan de raíces, ¿no? Directamente. Entonces, aquí estos esquejes lo que hacen ya es estancarse. A pesar de que los he abonado, las nuevas hojas salen más pequeñas y lo que tenemos que conseguir es de nuevo que esta planta relance el crecimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues voy a aumentar aquí incluso como 3 veces el volumen y la vamos a pasar de esa maceta de unos
unos 13 centímetros de diámetro a esta de 20. Porque ¿qué hubiera pasado si estos esquejes los hubieras plantado directamente en esa maceta más grande? Bueno, pues quizás se pierde un poco la planta. Lo que hay que hacer siempre, yo siempre le digo a mis alumnos que el proceso de ir trasplantando una planta a tamaños superiores de maceta tiene que ser un poco como cuando tenemos un bebé, ¿no? La gente que tenga un bebé no le pone a dormir desde el primer día en una cama de matrimonio, Sí. lo pone en su cunita, a medida que va creciendo ese bebé, pues va aumentando el tamaño de cama hasta que ya tiene una cama definitiva ya grande, pero eso va acorde con el tamaño de ese bebé y de ese niño, claro. Pues aquí con las plantas igual. ¿Cómo sé cuál es la cama definitiva? ¿Cómo sé cuál es la maceta definitiva? Claro, la maceta definitiva nosotros en jardinería siempre nos la tiene que dar el espacio donde vaya a crecer esa planta. Yo si tengo, imagínate cualquier rincón de un pasillo, del salón, de la cocina, dices, mira, yo quiero tener ahí esa planta. Bueno, pues ahí no vas a poder meter una maceta tan grande como para que te saque de casa, ¿no? Entonces, habrá un tamaño definitivo. Nosotros, por ejemplo, en los pasillos de la radio y también, por supuesto, en la terraza, tenemos macetas definitivas donde ya la planta no va a pasar a mayores. Y ahí es donde se va a quedar el resto de su vida. En este caso, tanto de las cintas como del ficus ¿esta podría ser la definitiva, la que la vas a plantar? No, en ninguno de los dos casos vamos habrá a tener... habrá que aumentar todavía el volumen de la maceta. Sí, porque mi espacio me lo permite. ¿Y si no te lo permitiera? ¿Podríamos dejarlas aquí? Lo podríamos dejar aquí. Yo, por ejemplo, este ficus, Amstel King, en esta maceta de 20 y tantos de diámetro, dices, mira, yo es que quiero mantener esta planta ya así. Pues la vamos a poder mantener, claro. ¿Qué es lo que habría que hacer? Estar muy pendiente de la raíz, del agua y del abono. Se puede secar antes de tiempo. Y cada X tiempo podemos hacer un acortado, un repicado de raíces, es decir, hacer una poda de raíces y volverla a meter en la misma maceta, para que genere nuevas raíces y es una manera de rejuvenecer la planta. No hay más que pensar, Ángels, en los bonsáis. Los bonsáis, de la misma manera, permanecen en la misma maceta durante muchísimos años y lo único que se le hace es una poda de raíces. Y otra pregunta, cuando vemos que alguna maceta tiene las raíces que salen por los orificios, por los agujeros, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que trasplantarlas? Pues mira, he traído una, Ángels, te voy a pedir la colaboración tuya porque la he dejado en el otro lado de la mesa. Esa de ahí, exactamente. Esa es una dracaena marginata. Y ahora nos va a enseñar una cosa muy curiosa. Porque, bueno, eso hay mucho de leyenda. La gente en cuanto ve una mínima raíz asomando por los agujeros de la maceta, ya enseguida dice, ay Dios mío, que hay que trasplantar, porque la planta ya está constreñida con sus raíces. No, no siempre. No siempre es necesario el trasplantar cuando veamos alguna raíz. Entonces, bueno, pues simplemente lo que hay que hacer es sacar la planta de esa maceta, ver cómo está el conjunto de raíces, ver cómo está ese cepellón, que es como lo llamamos técnicamente, lo saben los oyentes, a ese conjunto de raíces y de sustrato, y si vemos que está muy constreñido, entonces podemos pensar en ese cambio, ¿no? Pero mira lo que te he traído aquí. Esta dracaena marginata es una drácena. Sí. Esta planta la está viendo ahora mismo pues muchos de los oyentes que nos están escuchando en la oficina, sí, en la máquina de café, es muy habitual en la cocina. Sí. Es esta planta que parece un arbolito, tiene unas hojas acintadas, estrechas, muy estrechas y largas. Parece que la gente la suele comparar con una palmerita. Sí. No tienen nada que ver, son familias muy distintas. Y se reconoce muy bien porque los bordes de las hojas, las hojas son de un color verde oscuro, pero los bordes son de color rojizo oscuro. Un burdeos prácticamente, un color rojo vino tinto. Bueno, pues aquí... si te fijas, la maceta parece que está bien, acorde con la planta. Sí. Bueno, porque es una maceta que está bastante proporcionada. Nosotros en jardinería hay una medida que decimos que la planta ha de medir 2,5 veces el tamaño de la maceta, la altura. Vale. Es una manera, se utiliza mucho en floristería, yo siempre la sigo, por ejemplo, intento. Pero mira lo que tenemos por aquí debajo. Un pedazo de raíz que sale por uno de los agujeros de la maceta. Exacto, justamente por debajo de uno de los muchos agujeros que tienen estas macetas de cultivo. Pero además una raíz gruesa, sí, es del tamaño de casi de un lápiz de largo y ya es bastante gruesecita. Aquí sí que ya la planta nos está diciendo, oye, mira, si me trasplantas ya casi que va a ir mucho mejor. Claro, ahora mismo como quito yo esta raíz, no la puedo quitar sin dañarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿La cortas? Claro, vamos a podarla. No podemos hacer otra cosa porque esta raíz, si no, va a estar siempre... claca. Vale, ha caído. Pero la has cortado con la intención de poner la planta en otra maceta. Esta planta hoy mismo la voy a trasplantar. Mira lo que tenemos abajo. Aquí... Si te fijas, el sustrato está prácticamente libre de raíces. Sí, y está todo abajo. Y está todo abajo. ¿Por qué? Porque esto suele ocurrir con plantas que son de crecimiento pues muy explosivo, que son plantas que van a crecer incluso muchos metros, donde esta raíz incluso llega a bajar rápidamente hacia abajo, y esto también nos muestra un ciclo del agua muy curioso. ¿Qué es lo que hace la planta? Como esta planta la dejamos secar normalmente el sustrato, la mayor parte de la raíz se queda abajo. ¿Por qué? Porque es donde... sigue buscando el agua. Porque ahí es donde permanece el agua más tiempo. Entonces esta raíz
está abajo porque es donde más húmedo está siempre. De hecho, ahora mismo ves que la capa superior del sustrato de esta Dracena marginata está más seca. Está seco, pero abajo está húmedo. Sí. Entonces es el ciclo natural de la planta. Lo que vamos a hacer es aliviar a esta planta. Vamos a trasplantarla. Cuando la trasplante, lo que haré será también desenrollar un poco estas raíces. Las desenrollaré, incluso le daré algún corte, alguna poda para que esta planta crezca un poquito más sana. Vale, ahora vamos a escuchar a un oyente, pero arranco yo el capítulo consultas porque yo tengo unas cintas. Toma. Y salen unas ramas muy largas con cintitas en la... Claro, porque lo que estás viendo aquí es... ¿Y qué hago con eso? Bueno, pues dejarlo vivir. Esta es la elección que tú puedes hacer siempre con las cintas. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, en estas cintas nuestras también, tienes esto. Aquí tú lo que estás viendo es una cosa que se llama estalón. Perdón, me he ido a Silvestre. Iba a decir. Perdona, es que hay un chiste que decimos siempre en jardinería, pero no lo voy a contar aquí porque es muy malo, es un chiste de Silvestre Stallone y bueno, pues, pero no. Es un estolón, es un estolón. Entonces, aquí tenemos una manera de reproducirse que tienen las cintas o, por ejemplo, las fresas. ¿Sí? Hoy tenemos ahí una fresa también. Ah, sí, mira, las veo preciosa. Ahí. Bueno, pues es un tallo transformado donde la planta genera más hijitas en la punta. ¿Para qué? Para colonizar ella sola con su genética todo el espacio. Entonces yo puedo no cortarlo o puedo cortarlo y enraizarlo. Exacto. Aquí tú lo que puedes elegir son las dos cosas, dejarla o no. Yo en las cintas va a depender de dónde esté la cinta. Si yo tengo una cinta que está colgada o que está en un embarrote, la dejo que se descuelgue porque es muy bonito. De hecho, es una de las razones por la que esta planta también se le llama planta araña o mala madre, que es porque dices, bueno, las hijas fuera, ¿no? Pero bueno, no es tan mala madre porque la sigue alimentando con este tallito, ¿no? Y yo en esta, por ejemplo, que va al suelo, yo aquí la dejo liberada. Yo aquí esta la he ido cortando. Vale. ¿Ves estos últimos? Porque, bueno, no las he cortado, pero las dos opciones son buenas. Son buenas. Bueno, así he arrancado yo el turno de preguntas y de cuestiones de los oyentes, porque la siguiente es una nota de voz. Hola, buenos días. A ver, tengo mucho interés en saber cómo se puede hacer una buena estratificación de sustrato de manera que las raíces crezcan sanas y la planta se desarrolle con el mejor drenaje posible. Sobre todo para algunas plantas que son más de retener agua, creo que esto es muy importante para que la tierra no se compacte y se pudran las raíces. Muy interesada en saberlo. Gracias. ¿Cómo estratificar el sustrato? Bueno, aquí se está refiriendo Ana a si hay que echar alguna capa, me imagino, en la parte baja de la maceta para que se favorezca el drenaje. Yo siempre aquí, de nuevo, lo que hablo es de las cosas que se hacen ya actualmente. Lo más importante para que una maceta tenga buen drenaje son siempre los agujeros. Mis alumnos muchas veces se han reído porque yo en mis clases, hay una maceta que tengo desde hace unos 20 años casi, porque es una maceta que tiene una gran cantidad de agujeros en la base y que a mí me gusta siempre enseñar cuando doy clases. ¿Por qué? Porque vemos los agujeros colocados a distintas alturas, porque es un nivel de agujeros increíble y la gente se asusta porque dices, pero bueno, entonces si yo lleno esta maceta con el sustrato se van a caer todo por los agujeros, ¿no? No, porque el sustrato profesional de cultivo tiene una gran capacidad de adhesión entre partículas, entonces no se cae nada. Al principio se puede... No es arena. No es arena, exacto. Al principio puede salir un poco, pero una vez que las fibras se enredan otra vez entre sí, no sale nada. Entonces, Ana, lo primero, importantísimo que si tú tienes alguna planta con la que hay dudas de si hay buen drenaje o no, coloques una maceta, con una gran cantidad de agujeros, una maceta de cultivo profesional. Y luego lo siguiente es conseguir un sustrato que tenga una alta capacidad de aireación. Mayor del 80% se suele decir que es un sustrato ideal. ¿Para qué? Para que haya mucha porosidad y la retención de agua sea la menor, una vez que ha drenado. Entonces, muchos agujeros y un sustrato profesional con fibras largas de fibra de coco, de turbas que ya se están incluso pues quitando un poco por el tema ecológico, lo que sea con esa fibra gruesa. Y si tú quieres, puedes añadir quizás algo en el fondo de la maceta, pero eso realmente no es lo efectivo. Porque ahora podría hablar de lo que es la tabla de agua, cómo sube, pero no hace falta, no hace falta, es algo más técnico. Lo importante, agujeros y un sustrato muy drenante, muy aireante. Al 80% has dicho. Sí, son los sustratos profesionales normalmente que se van a encontrar en un vivero profesional. Pero en un vivero se encuentran. Sí, exacto. Y si es una planta de cultivo más específico, como una planta suculenta, recurrir pues a un sustrato específico para esas plantas suculentas, que tiene mucha capacidad de drenaje también. Vamos a escuchar otra nota de voz, de Remedio. Buenos días. Mira, yo tengo ganas de tener un madroño, eso cuando es el tiempo de
ponerlo, de trasplantarlo, de sembrarlo. A ver, ¿y cómo, qué sitio al que querría? Frío, que no haga mucho frío, a ver, ¿vale? Venga, hasta luego. Un madroño, y es que casualmente hoy ha entrado en el estudio Eduardo, un fruto de madroño. Exacto, un madroño porque me ha dicho Porque Sebe, empiezan a madurar me ha ya. dicho Sebe esta mañana, No, bueno, este está blandito. ese está blandito, está perfecto. Es el primero. Es el primero y bueno, pues me ha dicho Sebe, dice, mira, dice, lo podemos meter en el estudio, dice, para enseñar que nuestro madroño ya empieza a madurar. Bueno, pues... ¿Cuándo plantamos un madroño? ¿Cuándo sembrar un madroño? Remedios, aquí lo que hay que hacer es ver de dónde es esa planta. El madroño es una planta ligada al Mediterráneo, un poquito más húmedo y crece en sitios pues como una Extremadura, por ejemplo, es decir, con inviernos fríos. Entonces, lo que podemos hacer con el madroño es plantarlo cuando queramos, de enero a diciembre. ¿Por qué? Porque yo ese madroño lo voy a comprar en un vivero y está enraizado perfectamente con su cepellón. Una planta que venga cultivada en un cepellón yo la puedo plantar de enero a diciembre. Eso sí, siempre hay momentos más propicios. ¿Cuándo? Ahora, por ejemplo. Hay una frase que dice en noviembre todo prende. ¿Por qué? Porque en noviembre es cuando vuelven a llegar las lluvias, baja la temperatura, la planta está como en un estado más bajo, metabólicamente hablando, y la planta va a enraizar muy bien. Pero eso sí, sería con todas las plantas. Con muchas plantas, con una gran mayoría. Entonces, puedes comprarla cuando tú quieras, Remedios, ese madroño, y la puedes plantar cuando tú quieras. Ahora es muy buen momento. ¿Y qué necesita el madroño? Pues inviernos un poco fríos le pueden beneficiar, aunque no es indispensable. Yo he visto madroños en zonas cálidas, como por ejemplo la Costa Brava, están más a gusto que un arbusto. Entonces, ahí... No, y el nuestro de aquí, el que ha dado frutos, hombre, están un poco a la intemperie. Está muy a la intemperie. Muy alto, está en una octava planta. Exacto, y con un aquí, aire frío. Claro, aquí en invierno es verdad que ya no hace los inviernos de antes, pero cuando sopla el viento, cuando hace frío, aquí arriba hace mucho frío. Sí, pero incluso aunque viniera un invierno de los de antes, el madroño aguanta muy bien. Hay madroños muy añejos, y el muy calor viejos. También, porque en esa terraza en verano no se puede salir. Exacto. Claro, porque es una planta mediterránea que aguanta muy bien estos extremos. Entonces, el madroño es un éxito absoluto, rotundo. O sea, que Remedios a por ella. Pues Remedios puedes comprarlo y plantarlo. Y voy a hacer una cosa, porque es que vamos a hablar de suculentas, pero no nos va a dar tiempo, porque vamos a arrancar el tema y lo vamos a dejar a medias. Ya, pero es lo que tiene. ¿Están bien? ¿Tú las ves bien? Bueno, mira cómo están. Están rozagantes. Están rozagantes. Están rozagantes, están a tope. Vale, pues yo quiero que la semana que viene hablemos de las suculentas. Muy bien. ¿Te parece? Oye, que suculentas no significa que se coman. No. Bueno, algunas sí, ¿eh? Pero yo es que a mí ya sabes que yo tengo mucha debilidad por las suculentas, entre otras cosas porque pienso que se cuidan mucho ellas mismas, sí. que no necesitan que estemos muy pendientes Son muy de autónomas. ellas. Son muy autónomas, que a mí sí. me gusta mucho la gente autónoma e independiente. Sí, eso, hay que apostar por los autónomos. Hay que apostar por los autónomos. Y ellas no pagan cuota, además. La semana que viene más. Un beso. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.